Bien, buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a este encuentro número 1 de la asignatura Contabilidad. Una asignatura que va a ser bien corta, ya ustedes saben cómo es la estructura de este curso como tal. Entonces, solamente vamos a tener 4 encuentros porque el quinto encuentro ya sería como tal el desarrollo del examen. Mi nombre es Andrés Ramos, como vieron en el entorno virtual. Bueno, y voy a ser el profe que voy a estar trabajando con ustedes durante esta semana. Soy profesor titular en la universidad desde hace ya 3 años y bueno, vamos a estar. He trabajado desde hace 6 semestres consecutivos en los cursos NAC y bueno, desde hace 3 semestres que comenzó a impartirse la asignatura como tal ya en la modalidad o sea, en la carrera de ustedes o en los estudiantes que optan eh, por la carrera de sistemas en curso NAC, porque antiguamente no se daba esta materia de 5 semanas, ¿no? Y ya he trabajado en semestres anteriores con la materia, por lo tanto, vamos a tratar de hacer la materia lo más fácil, práctica y concreta posible para los elementos básicos que necesitarían ustedes, toda vez que hay una materia que se da para todas las carreras técnicas y se llama Fundamentos de Contabilidad, y esta materia se da en segundo nivel. Como ya ustedes están en un nivel de ajuste curricular que van a entrar a como tal ya niveles de la carrera superiores, entonces por eso es que se le da este curso básico de contabilidad y que en él solamente estaremos viendo, como les decía, los aspectos ya básicos y elementales de lo que es la contabilidad, como una forma de cultura general y de algunos otros aspectos que ustedes deben considerar. Ya un poquito más adelante vemos lo de la asistencia, entonces ahorita sin más preámbulos, vamos a comenzar como tal ya con los contenidos que tenemos previstos para la clase de hoy. La asignatura tiene 3 temas. Un primer tema que lo veremos en este encuentro relacionado con las generalidades y los elementos de los estados financieros. Un segundo tema para el cual estaremos trabajando en 2 clases, sería la clase de mañana domingo y la clase del próximo sábado. Y un tercer tema que veremos en la clase 4 o en el encuentro 4, que sería el domingo número 9, o sea, el domingo de la semana próxima. Ahí concluiríamos con los contenidos a tratar en la asignatura y ya posteriormente allí en la semana nos ponemos de acuerdo para el horario y en que va a estar habilitado el examen final de la materia como tal. Ustedes saben que va a contar con 2 notas. Una nota van a ser las notas de las 4 actividades de seguimiento que la veremos en los 4 encuentros. Y una segunda nota que sería la de ese examen final que será en línea a través de alguna de las actividades previstas en el entorno virtual, que allí nos pondremos también de acuerdo para ver qué actividad, ¿no?, es la que vamos a poner como salida como tal de la asignatura ya. Entonces, así es que vamos a manejar esta materia de contabilidad. Antes de comenzar con los contenidos, les digo algo. En la medida en que vayamos avanzando, por favor, cualquier duda que ustedes puedan tener con algún concepto, algún criterio que se vaya introduciendo, es importante que lo pregunten y lo aclaren en ese momento. Como ustedes ven, solamente tenemos 4 encuentros y no tenemos mucho tiempo para, si en un momento determinado no se entendió algo y se quedan con la duda, después cuando avancemos al otro contenido va a ser un poco más difícil poderlo comprender. Es por ello que es importante que cada vez que hablemos de algo, si ustedes tienen una duda, la pregunten en ese momento, que no se queden con la duda, porque después puede ser que sea un poco más difícil que ustedes puedan entender lo que viene posteriormente si no comprendieron algún aspecto de los que yo trate en cada uno de sus momentos, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con esto, que yo estoy abierto a cualquier duda que ustedes puedan tener, porque para eso estoy acá, ¿no? Un poco para conducir este proceso. Ahorita estoy compartiendo con ustedes la presentación del día de hoy para posteriormente ya eh, demostrar, ¿no?, los elementos que son esenciales en este encuentro. Como les decía, la materia se llama contabilidad. Estaremos viendo el primer tema relacionado con las generalidades y los fundamentos de la contabilidad. ¿Qué nos estamos proponiendo hoy? Que ustedes puedan identificar los elementos que componen los estados financieros,
de la ecuación, a través de la ecuación básica de la contabilidad. Nosotros vamos a estar viendo que los elementos de los estados financieros son 5 y estaremos hablando de ellos hoy. Veremos también lo que pasa con las diferentes operaciones contables en cada uno de estos elementos a través de la ecuación básica ampliada de la contabilidad. Entonces ahorita yo un poco que cuestiono, ¿no?, un elemento y es el siguiente. Me hago una pregunta que la quiero discutir con ustedes o debatir con ustedes. Y en tal sentido les pregunto, ¿qué es la contabilidad? O sea, ¿qué han escuchado ustedes? Para ustedes, ¿qué es la contabilidad? ¿Qué saben, qué conocen, qué han escuchado al respecto? ¿Alguien que quiera aportar? Buenas tardes. Para introducir un poco al concepto de contabilidad, tengo entendido que es un procedimiento de registrar operaciones, transacciones, ingresos, gastos y cuantificar si una empresa tiene ganancias o pérdidas, lo que serían las utilidades. Muy bien. Bueno, aquí con esta aportación no, nos están hablando de algunos de los aspectos o elementos de lo que se encarga la contabilidad. Incluso ya usted hacía mención a dos de los elementos de los estados financieros. Hablaba de los ingresos y hablaba de los gastos. Y estos son elementos de los estados financieros. Vamos a ver un poquito más adelante cómo es que se estructuran estos elementos y en qué consisten cada uno de estos elementos. ¿Ya? Entonces, ¿algún otro criterio? A ver, ¿alguien más que quiera aportar algo? Contabilidad, tengo entendido, es el registro tanto de los ingresos como de los egresos que lleva una empresa para ver cuántas ganancias tienen o cuánto está perdiendo, si genera utilidades o no una empresa. Muy bien. También, o sea, es una esencia, ¿no?, de algunos de los elementos de la contabilidad. En primer lugar, tenemos que ver que la contabilidad se debe definir como una ciencia. ¿Por qué como una ciencia? Porque, bueno, está basada en principios, en normas, en procedimientos, en leyes. Por ejemplo, está basada en las diferentes normas internacionales de información financiera y que esas normas hablan sobre 4 aspectos fundamentales, que uno es el reconocimiento, el otro es la medición, la información a revelar y cómo presentar la información financiera en una entidad. Entonces, lo primero es que debemos decir que la contabilidad es una ciencia que se encarga entonces de ¿qué? De reconocer, medir y ver cómo revela y qué presenta de la información financiera. Sí, Evelyn. También la contabilidad es una disciplina que se encarga de la situación económica. Sí, también nosotros, bueno, ustedes no lo van a ver dentro de su plan de estudio porque ustedes estudian sistemas, pero ya los estudiantes de contabilidad como tal dan diferentes materias y una de las materias que dan se llama análisis financiero. Y análisis financiero no es más que una interpretación de esos números, que a veces vemos los números en un estado financiero, pero no estamos claros de qué representan esos estados financieros. Entonces, hay una disciplina que se llama análisis financiero que lo que hace es que a través de diferentes herramientas, que son diferentes técnicas, tales como eh, gráficos, también se encuentran allí indicadores de actividad, indicadores de liquidez, de gestión, de administración, que pueden entonces medir cómo es que la empresa gestiona cada una de sus, de cada uno de sus recursos. Entonces, también se puede ver que la contabilidad es una ciencia que no solamente se encarga de reconocer y medir los hechos contables, sino también que analiza cómo estos hechos contables van a repercutir en la empresa. ¿Sí? Muy bien, Evelyn, su apreciación también. ¿Sí? Entonces, así vamos a ver la contabilidad, ¿no?, como una ciencia que se encuentra basada en estas normas, en estos principios, y que está sustentada en las normas internacionales de información financiera,
que estas normas, como les decía, tratan sobre o prescriben el tratamiento contable de los hechos económicos sobre su reconocimiento, medición, información a revelar y presentación de esta información financiera. Esto es, en esencia, de lo que se encarga la contabilidad en una empresa. ¿Para qué? Para después, a través de sus estados financieros, mostrar la posición financiera que la hace a través de uno de sus estados, que nosotros estaremos viendo estado financiero en el encuentro 4, y mediante otro estado muestra su posición económica, o sea, el resultado del periodo. También hay un estado donde muestra cómo se encuentra los bienes, ¿no?, que pertenecen a los dueños de una entidad, y además cómo está definiéndose el flujo de efectivo en una empresa para poder afrontar las diferentes operaciones que tiene diaria, ¿no? Como su nombre lo dice, el flujo de efectivo o flujo de operaciones de la entidad. Entonces, esa es en esencia lo que es la contabilidad. Aquí vemos algunos usuarios de la contabilidad, tanto usuarios internos como externos, donde aparecen los clientes, instituciones financieras y bancarias, los organismos de control, los propios empleados de la empresa, proveedores, acreedores aquí, clientes, como decíamos, los accionistas, los inversionistas, los propios dueños, los sindicatos. Todos estos son usuarios de la información financiera en una empresa que es consolidada a través de la contabilidad y que se expone en los estados financieros. Vamos a ver un poquito más adelante también lo que son los estados financieros y lo que es un juego de estados financieros. Pero ahorita quiero hablarle de los elementos de los estados financieros. Que estos elementos de los estados financieros los vamos a ver un poquito más adelante a través de la ecuación básica ampliada de la contabilidad. Entonces, partimos de que en una empresa, ¿ya? En una empresa hay una serie de recursos. En una organización hay una serie de recursos. Estos recursos son de diferentes índoles o procedencia. Recursos humanos, recursos financieros, tecnológicos, ¿ya? Materiales. Quiere decir que todos estos recursos con los que una empresa cuenta son llevados y son controlados a través de la contabilidad. Entonces, esta es otra de las funciones que tiene la contabilidad dentro de una empresa. Es el control de cada uno de los recursos. Control que lleva a través de los sistemas contables y que ustedes, desde su perspectiva, desde su carrera, ya intervienen y son de gran ayuda en la parte contable, toda vez que antiguamente se llevaban los procesos contables de forma manual. ¿Por qué? Porque eran procesos simples en el sentido de que eran pequeñas empresas que tenían pocas operaciones y podían llevarlos de forma manual. Con todo el desarrollo tecnológico, con todo el desarrollo también de las fuerzas productivas, sabemos que en la actualidad la mayoría de las empresas tienen sistemas contables que son diseñados por los especialistas de sistemas. Incluso en la parte contable también se trabaja con muchos especialistas. Uno de los campos que tienen ustedes es la auditoría, en este caso es la auditoría de sistemas, ¿no? Y que ustedes lo reciben, auditoría de sistemas ya propio para los sistemas informáticos, ya quizás un poco más complejo, pero que, por ejemplo, las firmas de auditoría de contadores, por lo general, dentro de sus nóminas tienen especialistas en sistemas porque, como les decía, la contabilidad es llevada a través de sistemas de información contable y se requieren especialistas como ustedes para un mejor desempeño de estas actividades. Entonces, en tal sentido, ya como están un poco ya dentro de sistemas de información, todas estas operaciones, esos sistemas ayudan un poco también al control, ¿no?, de estos recursos que tiene la organización. Ahora, estos recursos que tiene la organización son designados con un concepto contablemente y ese concepto se conoce como uno de los 5 elementos de los estados financieros. Entonces, ahorita yo les pregunto, ¿alguien ha escuchado cómo es que se definen los bienes que tiene una empresa? ¿Con qué conceptos se determinan? Activo y pasivo. Como activos, ¿ya? O sea, como activos. Los bienes como tal son activos. Ya vamos a ver posteriormente, Marco, lo que serían entonces los pasivos. En principio,
activos, o sea, todos los bienes que tiene una entidad, no importa cómo los obtuvo. Si los obtuvo, bueno, sí importa, siempre que sea de forma lícita, ¿no? Yo digo, no importa por quiénes estén respaldados esos bienes, pero todos los bienes que tiene una entidad son conocidos como activos. Pero ¿qué puede pasar? Que estos bienes, como nos decía Marco, estos bienes sean aportados por los dueños de la empresa. O puede ser que estos bienes fuesen adquiridos a crédito. Y como son adquiridos a crédito, entonces la empresa entra en obligaciones con terceras personas. Es allí donde nosotros vamos a ver que los activos que tiene una empresa, que son bienes, que son derechos que tiene la empresa sobre terceros, y estos bienes pueden ser, bueno, el dinero que tiene la empresa en efectivo, que puede estar en la caja o puede estar en el banco. También pueden ser las mercancías, que se conocen como los inventarios que tiene una empresa. Pueden ser muebles, maquinarias, edificios, instalaciones, equipos de cómputo, software también, informático. Todos estos son bienes que tiene la empresa. ¿Para qué los tiene? Para operar en su desarrollo diario. Ahora, estos bienes puede ser que sean aportados por los dueños de la empresa. Cuando estos bienes son aportados por los dueños de la empresa, se dice que esos activos están respaldados por capital o patrimonio. O puede ser que estos bienes sean entonces adquiridos a crédito, o sea, adquiridos de terceras personas, pero que no se les pague. Por ejemplo, una empresa solicita un crédito a una institución financiera. En este caso, la empresa está obteniendo un bien. ¿Cuál es el bien que obtiene? El dinero. Pero ese dinero, aunque la empresa lo tiene y lo está utilizando, ¿qué tiene que hacer? En un futuro tiene que devolvérselo al banco con determinados intereses, ¿ya? Entonces, esa obligación que tiene la empresa con el banco se conoce como pasivo porque es una obligación con tercero. Entonces decimos que ese activo que tiene la empresa está respaldado por pasivo, que en este caso es un préstamo por pagarle al banco. Es allí que vamos a ver entonces que los activos en una empresa están respaldados por pasivo o por capital. Y aquí entran tres elementos de los estados financieros. Un primer elemento que hablábamos que es el elemento activo, otro elemento que es el elemento pasivos y otro elemento que es el elemento capital o patrimonio. Hasta aquí nosotros estamos hablando de tres de los elementos. Activos, bienes y derechos a favor de la empresa. Obligaciones, ya pasivos, obligaciones con terceras personas. Y capital o patrimonio, obligaciones con los dueños de la entidad, o sea, con los dueños de la empresa. Así podemos decir que todos los bienes que tiene una entidad se encuentran respaldados por pasivos o por patrimonio. Y allí tenemos entonces la ecuación básica de la contabilidad, donde nos dice que los activos son igual a los pasivos más el capital. Y, como les decía, se conoce como la ecuación básica de la contabilidad. Hasta aquí, ¿alguna duda con estos elementos y con esta ecuación que yo les acabo de exponer acá? ¿Todo claro? ¿Algo que quieran preguntar? Tenía una consulta. Sí. Una empresa cuando nace legalmente, toda su infraestructura, los edificios, los materiales, las herramientas, los artefactos, esos se vendrían a ser parte como su capital o lo necesario para que ellos puedan después, en base a los pasivos de los créditos del banco, poder seguir haciendo su actividad profesional o pecuniaria. Sí, muy bien. Mira, de hecho, vamos a ver, una empresa cuando comienza a operar, muy buena su pregunta, puede ser que sus activos sean igual solamente a pasivo, porque todos sus activos provienen de terceras personas. O puede ser que sus activos sean igual solamente a patrimonio, porque todos sus activos provienen ¿de qué? De el aporte de los dueños. Por ejemplo, la pregunta que usted me hace, instalaciones, pero puede ser que una empresa comience a funcionar en una instalación que no es de ella. Por lo tanto, aquí no sería un activo ese, porque no es de la empresa, porque lo tiene rentado. Puede ser que la empresa, cuando comience a operar, entonces sí comience con una propiedad que sea aportada por los dueños.
o con un dinero, con un inventario que sea aportado con los dueños, y entonces todo el activo estaría respaldado por capital, y aquí sería activos igual a capital, ¿sí? O puede ser que una empresa para iniciar no tenga ningún bien y lo que haga es, ustedes saben que hay determinadas instituciones financieras que dan créditos, que dan préstamos para inicio de negocio, para emprendimiento. Entonces puede ser ahí que todo el activo que tiene la empresa esté respaldado solamente por pasivo y no por patrimonio. ¿Sí me explico? Sí me quedó claro. En algunos casos entiendo que ahora las empresas están funcionando en plataforma online. Entonces, esas empresas, en ¿cómo se les llama? El marketing electrónico, ellas solamente tendrían su actividad económica en función de algún préstamo bancario y según sus posibilidades o su capacidad, ellos podrían expandirse sus propios herramientas o recursos. Me refiero al que ellos tengan sus call centers, sus computadoras, su servicio de internet. Claro, pero y aquí estos sí son activos porque, por ejemplo, las computadoras son activos dentro de la empresa. Puede ser que las computadoras las hayan adquirido a través de préstamos y entonces allí el activo está respaldado por pasivo, o puede ser que las computadoras simplemente sean de los dueños del negocio y allí sería capital. Ya esto está en dependencia de dónde proviene el activo, o sea, cómo la empresa obtuvo el activo. Si fue por fuentes propias, es patrimonio; si fue por fuentes ajenas, entonces es pasivo. ¿Ya? Ya eso sería todo, muy amable. Ya, muy bien. Entonces, en este caso, ¿pero qué es lo que pasa? La empresa, una vez que adquiere estos bienes, no se queda allí solamente. O sea, una empresa no se constituye para que se quede allí como empresa. Se constituye, por supuesto, para obtener un beneficio futuro. En ese proceso de obtener el beneficio, se sacrifican una serie de recursos. Estos recursos se sacrifican en función de ¿qué? De la actividad de la empresa. Entonces, a este sacrificio de recursos se le conoce con otro concepto dentro de los elementos de los estados financieros que ya hicieron mención a él hace un rato. No sé si alguien me quiera recordar cuál es este concepto de sacrificio de recursos. ¿Cómo se conocería? Bien, a este consumo, sacrificio de recursos en una empresa se le conoce como gasto y es otro de los elementos de los estados financieros. ¿Y para qué se incurre? Por ejemplo, hay que incurrir en gastos como, por ejemplo, sueldos a empleados. También se consumen, por ejemplo, se consume electricidad, se consume agua, se consumen teléfonos, se consumen bienes como es inventarios, se consume también dinero en diferentes operaciones, actividades de la empresa. Entonces, todo este sacrificio de recursos es conocido en una empresa como gasto. O sea, la empresa está gastando para poder obtener en el futuro un beneficio, ¿no? Y a ese beneficio que va a obtener la empresa se le conoce como ingreso, que es el otro elemento de los estados financieros. Entonces ya aquí estaríamos hablando de los 5 elementos de los estados financieros, que son los activos, pasivos, capital, ingresos y gastos. ¿Qué es lo que pasa? Que los ingresos para una empresa incrementan el patrimonio o capital de los dueños. Es así que estamos viendo que aquí el ingreso está sumando al patrimonio o capital. Sin embargo, los gastos disminuyen, o sea, decrementan ese patrimonio. Por eso es que los gastos están restando en el lado del patrimonio. Es así entonces que tenemos aquí la ecuación básica ampliada de la contabilidad, donde tenemos que los activos son igual a los pasivos más el capital más ingresos menos gastos. Y estos son los 5 elementos de los estados financieros: activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. Son estos los 5 elementos. Y que nosotros vamos a estar trabajando con estos elementos de los estados financieros durante los 4 encuentros de la asignatura. Allí lo vamos a estar viendo
en la ecuación básica, lo vamos a estar viendo en las operaciones de registro contable, lo vamos a estar viendo en las operaciones de mayorización o pases al mayor y lo vamos a estar viendo en los estados financieros. Es así que es importante, por eso en esta primera clase estamos tratando los elementos, o sea, nos dice que debemos como objetivo fundamental identificar cuáles son los elementos de los estados financieros. Y aquí aparecen los estados financieros, o sea, esto es un juego de estados financieros de acuerdo a la norma internacional de contabilidad 1, donde nos dice que un juego de estados financieros comprende el estado de situación financiera, el estado del resultado del periodo y otros resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Son 5 los estados financieros que deben emitir las empresas anualmente. Entonces, aquí esos estados financieros están compuestos, constituidos por los elementos de los estados financieros, o sea, por los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Y ahorita vamos a ver a través de diferentes operaciones cómo es que esos elementos afectan los estados financieros. Pero aquí se presenta un ciclo contable. Nosotros como tal no vamos a ver todo el ciclo contable. El ciclo contable está expuesto por operaciones que ocurren en una empresa que son registradas en un libro mayor, en un libro diario. Ese libro diario ya se descarga a un libro mayor. Todo esto se hace a través de los sistemas de información y que muchos muchos no, estos sistemas son diseñados y estructurados por los especialistas como ustedes. Posteriormente, se elabora un balance de comprobación de saldo y nosotros vamos a llegar solamente hasta aquí con emisión de estados financieros a partir del balance de comprobación de saldo. Los contadores, los que estudian contabilidad y economía, sí llegan a un proceso más extenso que es el proceso de ajustes contables y de cierre contable. Ahorita a nosotros en correspondencia su perfil solamente nos interesa que ustedes vean lo que son las operaciones a través de los elementos, lo que es el registro en el libro diario, pases al mayor y emisión de estado financiero, pero sin ajuste. ¿Ya? Y es lo que vamos a estar viendo en estos 4 encuentros. Aparece un ejercicio ahora que yo les voy a demostrar desde la operación 1 hasta la operación 6. Y posteriormente, ustedes van a desarrollar la operación 7. Estaremos debatiendo esa operación 7 y seguidamente entonces se les propone una actividad práctica individual. Entonces aquí aparece un caso donde dice que, si ustedes notan, una primera operación, se comienza un negocio de compraventas de mercancías donde se aporta ya patrimonio por efectivo 5.000 y mercancías 20.000. Dice que se adquiere un mobiliario al contado con un costo de 3.000 más IVA. Después se compra mercaderías o mercancías o inventario al crédito por 4.000 más IVA. En la operación 4 paga una deuda por 1.000. Después vende mercancías al contado por 8.000 más IVA y al crédito por 6.000 más IVA, las que tuvieron un costo de 10.000. Posteriormente se pagan sueldos y otros gastos de operaciones por 2.500, 0% IVA. Entonces aquí, esas son las 6 operaciones que yo les voy a demostrar. Después ustedes van a ver esta operación. Claro, cuando ustedes vayan a registrar, cuando ustedes vayan a desarrollar esta operación, ya yo les voy a haber demostrado las anteriores, por lo tanto, ya van a tener elementos para ello. Ya estas operaciones vienen acá, ya están resueltas aquí, yo solamente les voy a explicar. En la primera operación dice que se comienza el negocio de compra-venta de mercancías aportando el siguiente patrimonio: efectivo 5.000 y mercancías 20.000. Lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es, dentro de los elementos de los estados financieros que ya los vimos, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, el efectivo como tal, ¿qué representa? A ver.
El efectivo sería Patrimonio. el efectivo dentro de los elementos, ¿qué sería? Patrimonio. Un activo. A ver, Capital o patrimonio. sería el efectivo sería un bien, ¿no es así? Y si es un bien, ¿cómo lo clasificaríamos? Un activo. Un activo. Como un activo, ¿no es así? Como nos dice Marco, como nos dice Stalin, ¿no? Sería un activo. ¿Por qué? Porque es un bien. También dice que está aportando mercancía. La mercancía es un bien, ¿ya? Como elemento de los estados financieros, ¿cómo clasificaríamos la mercancía? Como activo. Como un activo. Muy bien, como nos dice Evelyn, ¿no? Sería activo. Entonces, tanto el efectivo como el inventario son activos. Entonces, ahorita lo que vamos a analizar es si ese activo está aportado por los dueños o proviene de terceras personas. En el caso nos dice que es una aportación, por lo tanto, está respaldado por patrimonio. Y ahí sí quizás sería la confusión cuando me decían que es patrimonio. No, estos son, en principio, son activos. Recuerden que el concepto de patrimonio es lo que respalda a un activo propio de la empresa. Por lo tanto, en principio, ¿qué son ellos? Activos. Si ustedes se fijan acá, nosotros estamos exponiendo la ecuación básica ampliada, donde nos dice que activo es igual a pasivo más capital más ingreso menos gasto. Entonces, estamos reconociendo el efectivo y el inventario como un activo. Y ese activo se encuentra respaldado por pasivo o por capital. No, se encuentra respaldado por capital. Es por eso que lo estamos llevando a patrimonio. ¿Sí? Tengo una consulta. Sí. ¿Por qué el pasivo no se resta igual que gastos? Que el pasivo no se resta igual que... Porque dijimos que los activos están respaldando, ya, los activos respaldan al pasivo. Por lo tanto, tenemos que tener, para que la ecuación esté en equilibrio, nos tiene que decir que el activo es igual al pasivo más el capital. Porque esos activos pueden estar respaldados o por terceras personas o pueden estar respaldados por la empresa. Los gastos son propios de la empresa. Los activos son propios de la empresa que están respaldados por capital o por pasivo, por terceras personas. Ah, listo, gracias. ¿Ya? De todas formas, ustedes van a ver en la próxima clase, vamos a despejar esta ecuación para ver los elementos con qué signos se quedan y allí ver naturaleza de los elementos de los estados financieros. Y usted va a ver que si despeja esta ecuación, para que todo le quede positivo, los gastos van a estar en el lado izquierdo junto a los activos sumando. Y después vamos a explicar, pero eso sería en la próxima clase, el porqué de esto. ¿Sí, Stalin? Sí. Ya, muy bien. Entonces, en este caso, dijimos, son bienes que están aportados ¿por quién? Por los dueños. Por lo tanto, todo está respaldado por patrimonio. Es por eso que allí el activo queda en cero, ¿no? El pasivo queda en cero porque, como me preguntaban hace un rato, puede ser que cuando comience el negocio, todo esté respaldado por terceras personas o todo sea aportado por los dueños de la empresa. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda con esta primera operación? ¿Está todo claro allí? Vamos a la segunda operación. Nos dice, recuerden que pueden activar el micrófono o pueden utilizar reacciones. Allí en reacciones tienen una reacción que es una manito con el dedo hacia arriba. Cuando todo esté claro, podemos aplicar esa reacción, ¿sí? Bueno, la segunda operación dice que la empresa adquiere un mobiliario al contado por un valor de 3.000 más el IVA. Nosotros acá sabemos que en Ecuador el IVA, que es el impuesto al valor agregado, es de una tasa del 12%. Por lo general, estos bienes que graban IVA 12%, porque hay muchos que graban IVA 0% y otros graban IVA 12%. Los bienes de consumo, por lo general, graban IVA 12%. Entonces dice que se adquiere al contado. Si se adquiere al contado, yo voy a pagar con efectivo. Es por ello que dice que estoy pagando efectivo 3.000 más el IVA de 3.000. ¿Cuánto es el IVA de 3.000? Es, en este caso, 360. Y allí vemos que se está pagando 360, es por eso que el efectivo se queda en 1.640 porque tenía 5.000. Pagó 3.360
se queda en 1.640. El inventario no pasó nada con él. Los muebles aumentan porque dice que se adquieren muebles por 3.000 y el IVA en compra, o sea, la empresa está pagando un IVA que le da derecho a crédito tributario, o sea, le da derecho a tener un saldo a su favor. Y como es un saldo a su favor, es por eso que lo coloca como un activo. Aquí el movimiento solamente fue aumento y disminución de activos, continuó con el mismo importe y en el lado derecho no pasó nada. El patrimonio sigue siendo el mismo y no pasó nada con los pasivos, ingresos y gastos. Quedó la ecuación en equilibrio, 25.000 por el lado izquierdo, 25.000 por el lado derecho. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta operación? ¿Todo claro aquí? ¿Puede repetir lo del IVA que dijo? Porque es un activo. Ya, porque es un activo, por ejemplo, cuando nosotros compramos un bien, nosotros estamos pagando un IVA por ese bien, ¿ya? Y ese IVA que nosotros tenemos, como ese IVA forma parte de un bien que yo adquirí para mi negocio, de acuerdo al servicio de rentas internas, yo me puedo tomar ese IVA para compensar el IVA que yo cobro cuando realizo una venta. Cuando yo vendo recuerden que ustedes cuando van a comprar productos, ustedes se fijan, la mayoría de los productos graban IVA 12%. Y ustedes como usuarios pagan un IVA, ¿sí? Como personas naturales, nosotros ese IVA no hacemos nada con él. Pero si fuese de un negocio, el servicio de rentas internas nos da la posibilidad de que cuando nosotros pagamos un IVA, ese IVA que pagamos lo podemos compensar con el IVA que cobramos. Por lo tanto, ese saldo queda a favor de la empresa. Cuando se compra, se queda ese IVA como un activo a favor de la empresa. No sé si me explico, Daniel. Muy bien. ¿Ya? Entonces aquí viene la operación número 3. Esta operación ya en ella es medio similar a la operación del encuentro anterior, pero ya no es compra de un bien a contado, es compra de un bien a crédito. Entonces, sucede lo mismo. Aquí compra un bien a crédito es mercancía. Miren, mercancía teníamos 20.000. Si ustedes se fijan acá, la mercancía, el inventario es de 20.000. Compró inventario por 4.000, por lo tanto aumentó el inventario. Con el efectivo no pasó nada porque fue a crédito. Con el mueble no pasó nada. Y sin embargo el IVA está aumentando. ¿Por qué? Porque el IVA teníamos entonces 360. Ahora el IVA de 4.000, el 12% serían 480. 360 más 480 son los 840 que hay aquí. Y como está comprando a crédito, la empresa no lo está pagando. Está quedando con una obligación con una tercera persona. Las obligaciones con terceras personas, ¿cómo se clasifican dentro de los elementos de los estados financieros? Pasivos. Como Pasivos. pasivos. Muy bien. Es por eso que aquí, miren, en los pasivos estamos abriendo una cuenta por pagar por los $4.000 más el IVA, que es 480. No pasa nada con el patrimonio, ni los ingresos, ni los gastos. Cuando se suma el total de activos, 29.480, y por aquí tenemos 4.480 más 25, es 29.480, está en equilibrio la ecuación contable. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta operación 3? Es similar a la operación 1, pero en vez de pagarse, se quedó a crédito. Ya aquí hay un activo, ¿ya? Que está respaldado por pasivo y no respaldado por capital o patrimonio. ¿Todo claro aquí? Muy bien. Sí. Seguimos avanzando entonces. Operación 4. Dice que paga 1.000 de su deuda. ¿Con qué pagamos nosotros como empresa? Con efectivo. Con efectivo. Muy bien, Stalin. Es por eso que el efectivo era 1.640 y como pagó, disminuyó a 640. ¿Y dónde tengo yo mis deudas? En los pasivos. Los pasivos. Es por ello que la cuenta por pagar disminuye de 4.480 a 3.480. Y aquí ya tenemos, bueno,
28.480 al lado izquierdo y 28.480 al lado derecho. Quiere decir que la ecuación, ¿cómo está? Continúa en equilibrio allí. ¿Alguna duda aquí? ¿Todo claro? Bien. ¿Dónde se registra esos $1.000? ¿Cómo? ¿En dónde se registran los $1.000? O sea, los ¿Dónde cuadran? $1.000 se registran en el libro diario, ¿no? Pero, ¿qué pasó con esos $1.000? Mira, aquí está disminuyendo al efectivo y está disminuyendo la cuenta por pagar. ¿Sí ve aquí? Sí, entendí. ¿Ya? Nosotros en la próxima clase vamos a ver el libro diario. Y allí vamos a estar viendo cómo es que aumentan o disminuyen ya a través de las operaciones del libro diario. Ahorita estamos viendo cómo las operaciones afectan la ecuación básica ampliada y con ello los elementos de los estados financieros, ¿sí? Y aquí aparece ahora una operación que quizás sea un poquito más compleja. Entonces es importante que todos prestemos atención ahora porque vamos a ver la operación por parte, ¿ya? Vamos a ver primero la parte de la venta, disculpe. Dice que vende mercancías al contado por 8.000. Bueno, aquí no aparece el IVA, pero en el enunciado del ejercicio, mírenlo aquí, dice que es 8.000 más IVA y al crédito 6.000 más IVA, ¿no? Entonces, ese es el enunciado del ejercicio. Es 8.000 más IVA al contado, 6.000 más IVA al crédito. Entonces, vamos a llegar primero hasta aquí y después vemos la segunda parte de esta operación. La primera parte dice que vendió al contado 8.000 más IVA. ¿Cuánto sería el IVA de 8.000? Serían 960, ¿no es así? Disculpen. Sí, 960. Entonces, 8.000 más 960 son 8.960. Eso lo está cobrando. 8.960. Por lo tanto, esos 8.960, ¿hacia dónde van? Hacia el efectivo. Es por eso que miren que el efectivo tenía 640, si lo ven aquí, 640, más 8.960 serían los 9.600. Y dice que está al crédito 6.000 más IVA. Entonces al crédito no lo estoy cobrando. Es por eso que está llevando a una cuenta por cobrar 6.720, o sea, los 6.000 más el IVA de 6.000. Y ese IVA total de los $14.000, que es la suma de los 8.000 más los 6.000, es 1.680 y esta es una obligación. ¿Por qué es una obligación? Porque recuerden que cuando una empresa le vende a alguien, va a cobrarle un IVA y ese IVA no se puede quedar la empresa con él. Ese IVA la empresa lo tiene que aportar, se lo tiene que pagar al servicio de rentas internas. Es por eso que la empresa lo pone como un pasivo y aquí tiene el IVA en ventas, ¿ya? Pero a su vez también los 8.000 más los 6.000, que fue lo que la empresa vendió, representa un ingreso para la empresa. Entonces aquí me quedaría los 8.000 más los 6.000 como un ingreso ordinario para la empresa. Y esta es la primera parte, ¿no? Están el ingreso por 14.000, la obligación que genera eso con el servicio de rentas internas, porque sobre los 14.000 cobro el IVA del 12%, lo tengo que aportar al servicio de rentas internas y de ese dinero estoy cobrando una parte, vale efectivo, y la otra parte la estoy dando a crédito, está pendiente de cobro, ¿sí? Entonces tenemos una segunda parte que dice que ese inventario que yo vendí en 14.000 tenía un costo de 10.000. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo estos esferos y los voy a vender en 14.000, pero a mí me costaron estos esferos. Yo los tengo en mi inventario por 10.000, ¿no es así? Yo los vendo en 14.000, los tengo en mi inventario por 10.000. Los 14.000 representan para mí un ingreso, pero los 14.000, los 10.000, disculpen, es el sacrificio de recursos. Por lo tanto, el sacrificio de recursos representa un gasto para mí y es por ello que lo tengo en gasto. Y como eso es un inventario que yo tenía,
ya va a gasto y se rebaja del inventario. Es por eso que el inventario, que era 24.000, ahora disminuyó a 14.000. Y aquí está la operación. Sumamos total de activos, 34.160, 5.160 de pasivo, más 25.000 da 30.160, más 14.000 da 44.160, menos 10.000 da 34.160. Está en equilibrio con el lado izquierdo de la ecuación. Entonces aquí, como les decía, es un poquito más compleja esta operación porque se mueven varias cuentas, se afectan varias cuentas. Entonces ahorita le pregunto, ¿dudas con esta operación? Primero con la venta. A ver. ¿Quedó todo claro? ¿O es necesaria alguna explicación adicional? Muy bien. ¿Ya? Y tenemos la sexta operación. La sexta operación nos dice que se pagan sueldos y gastos. Si yo pago sueldos, ¿con qué pago? Con efectivo. Es por eso que teníamos 9.600 y el efectivo está disminuyendo a 7.100. Le resto los 2.500. Y estos son gastos para la empresa. Es por eso que los estoy definiendo acá como gastos y los estoy poniendo acá en gastos, ¿no es así? Disminuye el activo en 2.500. El pasivo capital e ingreso permanece igual, aumenta el gasto en 2.500. Entonces, 31.660, por aquí tenemos 5.160, más 25.000, más 14.000, menos 12.500, da 31.660, por lo tanto está en equilibrio la ecuación contable. ¿Ya? Entonces, estas son las 6 operaciones que les dije al inicio, les iba a demostrar. Ahorita, partiendo de esta operación 6, cómo quedó cada uno de estos elementos, vamos entonces a desarrollar la operación 7. Voy a llevar acá a el enunciado. Por favor, háganle una captura para que puedan tener lo que dice el enunciado de la operación 7, aunque estas diapositivas están cargadas en el entorno virtual, allí pueden descargarlas. Vende mercancías al crédito por 25.000 más IVA, las que tuvieron un costo de $10.000. Esta sería la operación que ustedes ahorita vamos a dedicarle unos 5 minutos a ver si todos pueden avanzar con la actividad. Cualquier duda que tengan, me la pueden preguntar activando el micrófono o preguntándome por el chat de forma interna. ¿Sí? Y entonces, ahorita, bueno, le hacen la captura acá y ya les llevo acá al ejercicio para que puedan entonces, a partir de esta operación 6, desarrollar la operación 7. Vamos a tener unos 5 minutos, como les decía, para esa actividad y yo permanezco aquí en línea por cualquier duda. Y después la debatimos aquí. ¿Sí? Entonces, a trabajar con ella.
¿Alguien ya avanzó con esta operación 7? Una cosa, Sí, sí. se supone que tenemos en el inventario 14,000, entonces deberíamos restarle los 10,000 que nos costó. ¿Estoy Sí, bien? sí, muy bien. Muy bien, Y Jonathan. luego tenemos ingresos de 25,000 más IVA, o sea, son como 28,000. No, Y o en sea, teoría no. ya, o sea, el IVA no es ingreso. En ingreso solamente Ya, tendrían lo los bruto, 25,000. el ingreso bruto o neto. Sí, sería solamente el ingreso neto que serían los 25,000. ¿Y el Ya, IVA a chévere. dónde iría? Iba Esa en parte, ventas. no sé. En Iba en Al ventas IVA en va. ventas. venta como un pasivo, los 3,000. Ajá. Ya, Ya. chévere, ¿Qué gracias. más afectarían allí, Jonathan? Cuentas ¿O por Eh, Daniel? cobrar. Cuentas por ¿Cuentas cuenta, por cobrar es cobrar por cuánto? 34,720. ¿Cuánto? 34,720. ¿por qué? ¿Por qué? Porque es 25,000 más los 3,000, 28,000. A crédito. Y tocaría sumarle 6,720 más 28,000 Ah, dólares. Debería no, Ah, ser pues más ya. 3,000, 320. Claro, 28,000. tiene 28 más los 6,720. 6,000 que ya tiene. Serían 30. Es que entendía 24,000 y es 34 lo que me está diciendo. 34,000. 34, claro, ahí sí. Ya. Sí. ¿Y qué Claro, más se más afectaría allí, los Daniel? 5,160. Inventario 4,000, porque le restamos los 10,000 que vale la mercancía. Muy bien. En ingresos es 39,000, porque toca sumarle el valor de la venta. Muy bien. Y en costos es 20,000, costos de venta, porque vale 10,000 dólares la mercancía. Muy Sí, bien. Costo de venta 20,000. Bueno, y ahí también en gasto hay otros 2,500, ¿no? sí, que del anterior. Claro. Jonathan, ¿sí le quedó así? Sí, no, en realidad la parte, gracias por la aclaración, pero la parte del IVA yo le estaba poniendo en otro lado. Pero entonces, claro, sí, ya he movido los 3,000 dólares del IVA a otra cuenta. Ya. ¿Qué es lo que pasa, Jonathan? Que el IVA, recuerden que el IVA no lo podemos registrar como un ingreso para nosotros, porque el IVA no nos podemos quedar con él. Recuerden que el IVA Sí, que sí, nosotros es un cobramos, pasivo. tenemos que aportarlo al fisco, al Servicio de Rentas Internas, Claro, entonces es un pasivo. sí es un pasivo, claro, tienes razón. Es un pasivo que va allí, ¿sí? Ya, señor, muchas gracias, sí, claro, claro. Ya. A ver, ¿alguna otra duda? ¿Los demás? ¿Sí pudieron avanzar los demás compañeros y compañeras? Muy bien, entonces aquí hubo afectación en el activo cuentas por cobrar, que aumentó a 34,000, ¿no es así? 34,720. Solo una pregunta, adelantándome un poco con respecto a la entrega de los deberes, igual en Excel, como hacíamos en la otra materia que era contable, como es administración, creo que era la otra, no me acuerdo. Ya, Estadística. nosotros vamos a ver Estadística. allí, Gracias, Jonathan, señor. en los deberes. Ustedes solamente van a tener un deber de tarea. Todos los demás van a ser cuestionarios. Eso lo vamos a hablar un poquito después al final. Los Chévere, demás muchas deberes van a gracias. ser cuestionarios. Vale, gracias. ¿Ya? Entonces, bien, bueno, ahorita, como decía, aquí hubo afectación en la operación número 7, ¿no? Quedaría para la operación número 7 el efectivo 7,100, las cuentas por cobrar 34,720, el inventario en 4,000, muebles, bueno, en los 3,000 y el IVA en compra 840. Las cuentas por pagar 3,480 seguirían igual. El IVA en ventas aumentaría los 3,000 dólares, por lo tanto serían 4,680. Patrimonio no pasa nada. Ingresos ordinarios aumentan en 25,000, por lo tanto serían 39,000. Costo de venta aumenta en 10,000, por lo tanto sería 20,000. Y los gastos quedan en 2,500. Por lo tanto, así es que nos quedaría el ejercicio. A Daniel, ¿usted llegó a sumar cuánto le dio el total de activo allí? 49,660. Y el total de pasivo más capital más ingreso menos gasto.
Lo mismo, Lo mismo. 49.600. Ajá. Ya, recuerden que esto siempre lo tenemos que comprobar porque al final recuerden cómo tiene que estar en equilibrio, en igualdad. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a dedicar ahorita unos 15, 20 minutos a un ejercicio que está aquí. En este ejercicio ya nos olvidamos del ejercicio anterior y ustedes van a comenzar desde cero, ¿no? Lo primero que van a hacer es poner los elementos ahí arriba de los estados financieros, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Y después vamos a ir reflejando cada una de estas operaciones, cómo van afectando esos elementos allí. Vamos a tratar de avanzar en unos 15, 20 minutos para después dedicarle unos 5 o 10 minutos a explicar lo que nos preguntaba Jonathan hace un momento sobre las diferentes evaluaciones y cómo vamos a proceder con ellas, ¿sí? Entonces ahorita vamos a tratar de avanzar en este ejercicio. Yo voy a estar aquí en línea. Cualquier duda que vayan teniendo, me pueden preguntar directamente, activan el micrófono, me preguntan o me preguntan a través del chat privado o colectivo, como lo quieran hacer, ¿sí? Entonces, a trabajar en este ejercicio. Inge, Magister, ¿sí me puede ayudar tal vez con la diapositiva 14 para copiar los elementos? Ya, ya. Gracias. Solamente copiar el enunciado, ¿no? O sea, activo, pasivo, patrimonio, Claro, ingreso y correcto. gasto. ¿Ya? Porque aquí ya el otro Gracias. marco lo vamos a comenzar desde cero. Sí, correcto. Sí. Muy bien. Gracias. Ya, aquí está el ejercicio. Bueno, el ejercicio también está en el entorno virtual, ¿no? Lo pueden descargar de allí. A ver, lo que voy a hacer es que sí le pueden hacer una captura al ejercicio o lo pueden descargar del entorno, porque voy a compartir entonces con ustedes un Excel para que vean allí entonces cómo pueden comenzar, ¿no? Las diferentes operaciones. Voy a dejar de compartir este archivo y comparto entonces el Excel con ustedes. Bien, aquí estoy compartiendo entonces el Excel. En la medida en que ustedes vayan avanzando, me pueden ir diciendo y allí vamos entonces completando cada una de las operaciones, ¿no? Ya copié para aquí la operación 2, la 1 y la 2, ¿no? El inicio, mejor voy a cambiarle, este es la 0 y esta es la 1, ¿no? Ya. Y allí, cuando vayan avanzando, si quieren, me van diciendo, profe, ya yo terminé la 1 y podemos ir completándola casi. La 1
Uno quedaría, o la cero, perdón. Ajá. La cero. Ya en activos dice efectivo 40,000, inventarios 50, perdón, 18,000. Efectivo, 40,000. 40,000, inventario 18,000. Y esto sería el patrimonio de 58,000. Muy bien. Capital. Aquí podemos poner, bueno, que es la suma de todo el activo, ¿no? ¿Se afectaría alguna otra cuenta allí? No. No. Yo tengo la 1 ya. Aquí se me... Ya. Entonces aquí tenemos la sumatoria y sería 58,000. ¿Sí? ¿Quién tiene la 1? Yo. En la parte de lo que nos dice, bueno, ya tenemos el patrimonio y eso el enunciado dice que vendemos a crédito 20,000 más IVA y Muy con bien. un costo de 10,000. Entonces eso sería una cuenta por cobrar. Ya. Vamos entonces a bajar estas cuentas, ¿no? ¿El efectivo tendría alguna variación? No. Quedaría igual, ¿no es así? Me dijo que tenemos cuentas por cobrar. ¿De cuánto sería la cuenta por cobrar? De 22,400. Muy bien, sería 20,000, que es la venta, por más el 12%, ¿no? Es lo mismo que multiplicar los 20,000 por 1.12 y aquí nos da los 22,400. ¿Ya? ¿Qué otra Sí, de cuenta se ahí iría afectaría? pasivo, iría IVA venta, Aquí iría el IVA en venta. que sería 2,400. Muy bien, sería aquí los 20,000 por el 12%, ¿no? Que son los 2,400, muy bien. De ahí se afectaría también ingresos, que es el ingreso de 20,000, el Claro, el capital. capital sigue siendo el mismo. Sí. El ingreso sería ingreso ordinario. ¿Por cuánto sería el ingreso? 20,000. Por 20,000, muy bien. ¿Se afecta alguna otra cuenta? No. Los gastos, 10,000. Los gastos, ¿no? ¿Como qué? Como costo, ¿no? Costo de venta. Allí sí se nos afectaría el costo de venta porque dice que el inventario tiene un costo de ¿cuánto? 10,000. 18,000. De 18,000. 1,000. De 10,000, ¿no? De 10,000. De Sí, 10,000. de ahí el inventario bajaría en De 10,000 igual. 18,000. El inventario quedaría en 8,000. Claro, ahí sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Nos quedaría de esta forma. La operación 1. ¿Ya? ¿Por qué en ventas son 2,400? Ya, o sea, el IVA en venta, recuerden, ¿de cuánto fue la venta, Jefferson? No era de 20,000. 20,000. Y el IVA es el 12%, ¿no? Por lo tanto, Ya. 20,000 por el 12% nos daría los 2,400. Ah, Aquí vamos a sumar cada uno de estos totales después, ¿no? Tenemos acá el ingreso y el costo, ¿no? Entonces, podemos aquí sacar acá el total del lado derecho, ¿no? Sería el pasivo más el patrimonio más el ingreso menos
los gastos, ¿no? Y eso nos da 70.400 y en el total de activos tenemos 70.400, por lo tanto está equilibrada la ecuación. ¿Sí? Nos quedaría de esta forma. Una consulta, Inge. Sí. Sí, ¿por qué tenemos en ingreso orden los 20.000? ¿Son los 20.000 que se vendieron sin el IVA? Sin el IVA, claro. Era lo que explicábamos anteriormente. El IVA no es un ingreso para usted. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer usted con el IVA? Entregárselo al IES. No al IES, que digo, al Al SRI, creo. SRI. Correcto. ¿Ya? Entonces, es una obligación con una tercera persona. Las obligaciones con terceras personas para nosotros que son pasivos, ¿no? Por eso es que lo tenemos aquí como un pasivo. ¿Sí ve, Fabián? Y disculpe, el costo de venta. El costo de venta, recuerde que es un gasto, ¿no? Nosotros estamos sacrificando un inventario. Por eso lo estamos poniendo aquí como un gasto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Es lo que explicaba. Vamos a suponer que yo tengo esferos y yo los esferos los voy a vender en 20.000, pero a mí me costaron 10.000. Por lo tanto, esos 10.000 que me costaron a mí son un sacrificio, es un gasto, porque ya ese inventario que yo tenía como inventario, como activo, no lo voy a tener. Yo voy a tener que sacrificar estos 10.000 para obtener 20.000. Entonces, para yo ingresar 20.000, ¿cuánto tuve que gastar? 10.000. Entonces lo tengo aquí como gasto y lo disminuyo del inventario, que era 18.000, disminuye a 8.000. ¿Cuánto por cobrar? ¿Cuánto es por cobrar? Ok. ¿Sí? ¿Sí lo ve allí, Fabián? Sí, gracias, Inge. No, no hay de qué. Compra mercancías comprado. $1.000 más IVA. ¿Sí? Bien, si alguien termina la 2, me dice y la desarrollamos acá.
En la 2 tengo una duda. Sí, En la parte justo que nos dice, nosotros compramos la mercadería al contado por 24,000 más IVA. Los 24,000 descontaría del efectivo de los 40 que tengo y me quedarían 16,000 y aumentaría una cuenta en activo que es IVA de compra. sí, Por pero escucha, está comprando 24,000 más IVA. Entonces, no solamente está pagando 24, está pagando 24 más el IVA. también debo descontarle el IVA del efectivo. Sí, claro, porque dice compra mercancías al contado 24,000 más IVA. Pero sí debo sumarle el IVA de compras. Claro, sería aquí los 40,000 que tiene menos, ¿ya? ¿Cuánto? ¿Cuánto está? Sería 24,000 más el IVA de 24,000, ¿no? Pero ese nos quedaría igual como un crédito para el pasivo, ¿verdad? Sí, no, allí nos quedaría un derecho tributario para el activo. Recuerde que el IVA en compra queda a favor de nosotros y el IVA en venta a favor del fisco. Ese es el que se cruza con el pasivo, entonces. Sí, después al final se cruza el IVA en venta con el IVA en compra para ver qué queda, si queda una obligación o queda un derecho para uno. ¿Sí me explico, Stalin? Sí, ahorita ya lo entendí. Y Ya. lo que le hice también es de restarle en el patrimonio, la parte de los 24,000. ¿Y por qué? ¿No sería esto por lo que ya nosotros pagamos? ¿O Sí, eso pero sería estás gasto? pagando con efectivo, no con patrimonio. Sería gasto entonces. ¿Por qué gasto? A ver, ¿qué es lo que dice? Compra mercancías a contado por 24,000. Aquí, ¿qué fue lo que usted pagó? ¿Pero qué adquirió? ¿Qué compró? Inventario. Entonces, ¿qué pasa con su inventario? Crece. Se suma 24,000. 42,000. ¿Por qué 42,000? Porque el inventario actual tenemos en 32,000. 8,000 más los 24,000. Pero eso da 32. Sería 82,000, ¿no? ¿Cómo que 82? Tiene Es 32. 8,000. ¿Y compra 24 cuánto sería? 32,000. 32,000. Entonces yo escribí mal. Era 32. ¿La cuenta por cobrar pasa algo con la cuenta por cobrar? No es lo mismo. No. Pero aquí tenemos otro activo. ¿Cuál es el otro activo que se nos habilita aquí? IVA en compras. IVA en compras. Muy bien. IVA en compras, ¿no? ¿De cuánto sería el IVA en compras? De los 2,880. Muy bien. ¿Esto es igual a qué? Es igual a los 24,000 por 0.2. ¿ya? Y serían los 2,800 que sería el IVA en compras, ¿sí? ¿Ya? ¿Con el pasivo pasa algo? No. ¿Con el patrimonio pasa algo? Se le suman los 24,000. No pasa nada. No pasa nada. ¿Con el ingreso pasa algo? No. ¿Con el gasto pasa algo? No. No. ¿Ya? A ver, vamos a ver, ¿por qué quieren sumarle en este caso, yo estoy adquiriendo el inventario con efectivo, no estoy adquiriendo el inventario, yo no estoy aportando inventario. Si los dueños aportaran inventario en ese caso, entonces sería el inventario contra el patrimonio y allí no habría IVA porque sería una aportación de los dueños. Aquí lo que está pasando es que se está comprando inventario. Por lo tanto, este inventario estoy adquiriendo. El patrimonio sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque aumentan los activos y disminuyen los activos, pero no pasa nada en el lado izquierdo. Aquí hubo un aumento de activos y una disminución de activos. Ya disminuyó el efectivo por los 24,000 más los 2,880.
y aumentó el inventario por 24.000 y aumentó el IVA en compra por 2.880. No pasa nada en el lado derecho de la ecuación, solo en el lado izquierdo. ¿Sí? Vamos sumando todos los totales. Acá. Y vamos a ver que el total nos queda el lado izquierdo igual, ¿no? Nos queda allí 70.400, 70.400. Aquí no hubo incremento de un lado ni del otro. ¿Por qué? Porque hubo movimientos dentro del activo. Aumentaron algunas cuentas de activos y disminuyó una de ellas. ¿Sí? Inge, Sí, a dígame, mí hermano. me queda la duda, el IVA en compras, ¿por qué se le aumenta 2 veces? O sea, yo lo veo como 2 veces porque al momento de comprar la mercadería son 24.000 y ya están ahí incluidos también el IVA. Sí, pero aquí lo estoy restando, Marcos. Marco, Ya, los restos porque yo lo estoy pagando. Ahora yo compré 24.000 y tuve ya. que pagar los 24.000 más el IVA. Pero ese IVA que yo estoy pagándole a ese proveedor que me está vendiendo a mí, yo me lo puedo tomar a mí como empresa para crédito tributario. Ya, y ahí le caché, ¿Ya? Gracias. No, no hay de qué. Bien, si alguien termina la operación 3. El efectivo aumenta. El efectivo aumenta en el 3. ¿Sí? ¿Cuánto? En 31.040. Ya. Vamos a poner que ese es igual al que ya hay, ¿ya? Sí. Más la cuenta por cobrar. De las cuentas por cobrar, el 80%. ¿Da eso? Sí. Muy bien. ¿Inventarios pasa algo? No. Muy bien, se queda igual. ¿La cuenta por cobrar? Disminuye. Se queda aquí nada más que el 20%, ¿no? Sí, el 20%. Se paga el 80%. Por lo tanto, yo voy a ponerle aquí por 0.2. Ustedes lo pueden hacer, bueno, ya para hacerlo directo, ¿no? 4.480 le quedó. Sí. Johnson, bueno. ¿Y el IVA en compras pasa algo con él? No, se mantiene también. Se mantiene, muy bien. Aquí sucede lo mismo que en la otra operación. Hubo un movimiento interno. ¿Dentro de quién? Dentro de el activo. Aumentaron uno, disminuyeron otro. Pero al final, en el resto de la ecuación, todo queda igual. Disculpe, efectivo, ¿cómo le sacó? ¿Me puede ayudar de nuevo? Sí, allí ahora lo vemos, ¿no? El efectivo, dice que el efectivo está cobrando. Aquí dice que cobra el 80% de la cuenta por cobrar. ¿Cuánto es el 80% de la cuenta por cobrar? Solo de la cuenta por cobrar. Sí, es lo que dice acá. Dice, cobra el 80% de la venta, ¿no? La venta, mírenlo, aquí está. Los 22.400. ¿Cuánto es el 80% de esa cuenta por cobrar? Ya, ahorita. Sería eso por el 0.80. Sería, sí, los 22.400 por 0.80.
Ya eso le sumamos el efectivo que ya tenía. Le suma el efectivo, ¿eh? ¿Qué fue lo que yo hice aquí? Sumé el efectivo, puse el efectivo que es 13.000, mire aquí la fórmula, más la cuenta por cobrar por el 80%. Ya, listo. Y ahí sale el efectivo que tiene ahorita. Y entonces, al contrario, el inventario no pasa nada, entonces la cuenta por cobrar, si usted cobra el 80%, ¿cuánto le queda en la cuenta por cobrar? El 20%. Entonces, lo que cobró hay que restárselo a los 22.400. Y eso le da la cuenta por cobrar. Con el IVA en venta no pasa, con el IVA en compra no pasa nada y a la izquierda todo queda igual. A la derecha, disculpe. Bien. Entonces, bueno, ahorita se nos acaba el tiempo. Ya ustedes traten de terminar la última operación, que está muy sencilla. En este caso, es solamente, acá nos dice que paga, ¿no? La electricidad, por lo tanto está muy sencilla. Ya ustedes termínenlo de forma independiente. Y aquí vamos, en esta operación, vemos igual que nos queda todo. También allí, ¿ven? Cuadrado todo el ejercicio. Lado izquierdo igual al lado derecho. 70.400 acá y 70.400 en el lado derecho. ¿Sí? Solamente faltaría el pago. Ya después este ejercicio ya está resuelto completo y está subido al entorno virtual, ¿no? Pero voy a esperar a que ustedes avancen. Mañana vamos a ver, en la mañana cuando entremos a la clase, revisamos la operación 4, que es la que les queda pendiente a ustedes. Allí me dicen cómo les quedó y ya habilitamos en el entorno del ejercicio para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Entonces, rapidito, voy a compartir con ustedes ahora acá el entorno, lo que me habían dicho, y aquí está. La semana 1. ¿Cuáles son las actividades que tenemos para la semana 1? Bueno, tenemos la actividad de rebote, que es una consulta, está muy concreta. Va a estar habilitada hasta el día 12, o sea, van a tener 10 días para el desarrollo de esta consulta. Yo les recomiendo que no lo dejen para el final, sino que la puedan hacer porque es muy sencilla. Miren, ya aquí hay personas del grupo anterior que fue con telecomunicaciones, que terminé la clase a las 3:30. Ya hay 11 personas que dieron la consulta ya. El foro debate, muy concreto también. Y lo que tienen como tarea es un cuestionario. Entonces, aunque está habilitado hasta el día 12, yo les recomiendo que lo hagan lo antes posible, para que no acumulen entonces después las actividades. Porque recuerden que nosotros ya el día 9 terminamos contenido y en la próxima semana desarrollamos el examen. Sí está compartido. Ya. Aquí, ¿no? Ya, aquí está, ¿no? Tienen una consulta de rebote, está habilitada hasta el día 12. El foro. No se ve todavía. ¿No lo ven? No, ahí ya se ve. Ya. Ahí se ve. Ya, el rebote, aquí es una consulta, por lo tanto es una pregunta. Ya es contestar, seleccionar, ¿no? Las posibles respuestas que tiene esa pregunta porque es una consulta. Elementos de los estados financieros, aquí les dice adentro del foro lo que tienen que hacer, comentar sobre los elementos de los estados financieros. Hoy dimos los 5 elementos de los estados financieros: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Y la tarea es un cuestionario. Una vez que entren al cuestionario, bueno, es hasta el día 12, pero tienen 45 minutos una vez que accedan al cuestionario. El cuestionario tiene 10 preguntas de opciones múltiples, también muy, muy concretas, ¿no? Entonces, allí está. ¿Ya? Esto es lo que tienen para actividades
y están habilitadas hasta el día 12. Mañana explicamos entonces la actividad del encuentro número 2, ¿sí? Entonces, sí, ya vi ya la asistencia la tomé. Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo. Que tengan una excelente tarde. Mañana entonces nos estamos viendo a las 10 de la mañana para el encuentro número 2. ¿Ya? Muchas gracias y cuídense mucho. Nos vemos mañana en la mañana. Mañana. Gracias, Magister. Hasta mañana.